Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a lo que desde la Federación Socialista Asturiana hemos denominado Encuentros Digitales con los Militantes, en los que hoy hablaremos de la gestión del COVID-19 en Asturias, de la mano de Pablo Fernández, consejero de Salud del Gobierno del Principado de Asturias, y Concepción Saavedra, gerente del SESPA. Pablo, Concepción, Conchita, bienvenidos. Gracias a los dos por acompañarnos esta tarde. Nuestro agradecimiento desde la Federación Socialista Asturiana por vuestra total disposición a compartir con los militantes este encuentro. Creo que expreso el sentimiento de todas y de todos, lamentando profundamente el fallecimiento de las víctimas del coronavirus en nuestro país, en nuestra región, trasladando nuestros mejores deseos de pronta recuperación para los enfermos, haciéndoles llegar a ellos y a sus familias un fuerte abrazo y trasladando también nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento al personal sanitario y de los servicios públicos por su trabajo incansable contra el virus. Nuestro país ha vivido sin duda los peores meses de la historia de nuestra democracia como consecuencia de una pandemia que asola al mundo entero. Y aunque probablemente podamos afirmar que lo peor ha pasado, que hemos conseguido superar como sociedad, con esfuerzo y con la responsabilidad de todas y de todos los peores momentos de esta crisis, esta, sin duda alguna, no ha finalizado. Y en este proceso, y además yo creo que recurriendo a las palabras de nuestro presidente y secretario general, Adrián Barbón, cuando afirma que el Gobierno de Asturias siempre ha tenido una prioridad que ha guiado en todo momento su acción de gobierno, cual es proteger la salud pública y salvar el máximo posible de vidas, me gustaría pedirles a los dos, señor consejero, señora gerente del SESPA, una primera reflexión sobre la situación vivida en los últimos meses. ¿Cómo se empiezan a recibir esas noticias desde China, de lo que está ocurriendo allí, las indicaciones de la OMS, cómo se viven esos primeros momentos de la crisis sanitaria? Señor consejero. Buenas tardes, María, muchas gracias. Sí, efectivamente, es muy importante, ¿no? Que siempre, y así siempre lo hacemos, cuando hacemos comparecencias en la Junta, por ejemplo, o otro tipo de reuniones, que tengamos un recuerdo para las personas que, bueno, pues en este camino han enfermado y muchos de ellos pues no lo han superado, ¿no? Como sabéis, en Asturias, pues llevamos casos confirmados a fecha de hoy 2.431, que aunque nos parezca que son menos que los que son en otros lugares de España y del mundo, por supuesto, pues es un número muy importante, ¿no? Nada que lo pensemos, 2.431 personas que han enfermado y que se han confirmado, ¿no? Con pruebas de laboratorio. Bastantes más que estas personas han enfermado sin duda, pero al menos más de 2.000 personas que hemos confirmado por laboratorio, ¿no? De ellos han tenido que hospitalizar 1.115 personas y 125 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Como sabéis, aquí en Asturias no ha ocurrido como en otros lugares, y la accesibilidad tanto de nuestros hospitales como de las unidades de cuidados intensivos han sido para toda aquella persona que lo ha necesitado. Aquella persona que la han atendido y han visto que necesitaba un hospital, porque sabéis que aquí hemos hecho una atención de inicio domiciliaria. En un principio hemos mandado a la gente que llamara por teléfono en vez de acudir a los servicios de urgencias y se les iba a atender a casa. Y esa era la manera que creíamos más adecuada para atender a las personas y dio resultado. Y desde fuera nos han dicho que ha sido una de las claves de que las cosas aquí en Asturias hubieran salido bastante bien. Pues cuando ha hecho falta se les ha llevado al hospital y desde luego cuando ha hecho falta han ingresado en una unidad de cuidados intensivos. 125 personas, como digo, han tenido que pasar por la unidad de cuidados intensivos, independientemente de su edad, independientemente de que su domicilio fuera un domicilio privado o su domicilio fuera una residencia de personas mayores, ¿no? Como estamos viendo ahora, parece que no ha sido así en todas partes y desgraciadamente eso ha tenido sus consecuencias. De todos ellos, efectivamente, en Asturias hemos confirmado, ¿no? De los casos que hemos confirmado como de coronavirus, 328 personas han fallecido. Hoy no hemos comunicado ningún fallecimiento nuevo.
En las últimas fechas, efectivamente, ya está ocurriendo de vez en cuando que hay algún día que no hay fallecimiento nuevo, pero durante todos estos días ha habido bastantes fallecidos, 328 en Asturias. Como sabemos, bastantes miles en España y mucho más, por supuesto, en todo el mundo. Y efectivamente siempre comenzamos con un recuerdo y con las condolencias para los familiares y los allegados de estas personas que han fallecido, ¿no? Hemos tenido también durante estos días, hace pocas fechas, bueno, pues que la Fundación Princesa de Asturias ha tenido a bien galardonar a los profesionales que están en primera línea, atendiendo directamente a las personas que han adquirido el virus y que han enfermado, y nos parece que es de justicia, ¿no? Sabemos que hay muchos más profesionales que han tenido un papel imprescindible en la gestión de esta crisis sanitaria. No todos ellos profesionales sanitarios, también profesionales no sanitarios de los centros de atención sanitaria, profesionales sanitarios que están en otros centros, como son los sociosanitarios, ¿no? Donde están las residencias, donde se atiende, donde están institucionalizadas personas mayores o personas con dependencias de otro tipo, pero también un papel imprescindible han tenido eh, el ejército, por ejemplo, ¿no? La UME ha estado en Asturias, como todos sabemos, y nos ha ayudado en los primeros momentos, en los momentos muy difíciles. Incluso todavía sigue un dispositivo, ¿no? Que está puesto en el UCA, el que se está colaborando a hacer pruebas a muchas personas que por ahí lo pasan y lo ven, y es en colaboración, ¿no? Con esta colaboración del ejército que nos ha ayudado mucho. Las fuerzas de orden han tenido un papel importantísimo, y otras profesiones también, los farmacéuticos, psicólogos, muchos han tenido un papel muy importante. Dentro de las profesiones sanitarias también hay dispositivos como el de vigilancia epidemiológica que han sido imprescindibles, están siendo y lo van a ser durante los próximos meses, ¿no? Efectivamente, este premio se ha dado a los profesionales que están atendiendo directamente. Pues, bueno, seguramente muchos se lo han merecido, pero cuando se da un galardón de estos hay que elegir a un colectivo en concreto, y para todos ellos nuestro reconocimiento. Aquí en Asturias, afortunadamente, han enfermado de este colectivo de profesionales que están en primera línea, han enfermado un número de ellos, ¿no? Afortunadamente, no un número demasiado grande. Estamos hablando, en las últimas cifras que tenemos estudiado, pues no llega al 2% de los profesionales. Hay otros lugares donde esta cifra es bastante mayor, del 10%, del 15%. Y desde luego hemos tenido la suerte, y eso ha sido suerte, de que aquí en Asturias ninguno de estos profesionales ha fallecido, cosa que no descartemos que pueda ocurrir. El virus todavía está ahí, todavía se está peleando contra él, todavía se está teniendo a personas y todavía tenemos esos riesgos. Pero en otros lugares de España y del mundo, por supuesto, que han fallecido profesionales, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Hemos hecho grandes esfuerzos y pensemos que hace 6 meses mismamente este virus todavía no se conocía. Ahora se está hablando estos días, parece que hay estudios que hacen ver que ya a finales del verano pasado, en esta región de Wuhan, donde saltó la alarma, hay signos de que ya podía haber algunas personas enfermas, pero nadie lo había sospechado. Hasta los últimos días del año pasado, la última semana de diciembre, que fue cuando saltó esta alarma de que algo estaba ocurriendo que no obedecía a lo conocido. Estaba habiendo una agregación de casi 30 casos de neumonías, no sin un diagnóstico claro, que fue cuando saltó la alarma, ¿no? Y desde entonces para acá se ha, bueno, pues, se ha avanzado muchísimo, se han hecho muchísimas cosas, pero todavía desconocemos muchísimas, es la realidad. Desconocemos mucho de lo que es el comportamiento del virus, tanto en su fisiopatología, es decir, cómo se comporta en el ataque a las células del cuerpo humano, incluso de su epidemiología. Todavía desconocemos, por ejemplo, si este virus es un virus que se comporta como otros coronavirus de la misma familia, que produjeron también unos problemas de salud importantísimos, como era el MARS, el SARS y el MERS, que fueron virus que estuvieron durante un tiempo y bueno, desaparecieron a nivel epidemiológico, o va a ser que tengan un comportamiento epidemiológico como pueden ser otros coronavirus, como el del resfriado común, que sabemos que está entre nosotros durante todo el año y que se incrementa su frecuencia en los meses de invierno, o como es el de la gripe, ¿no? Que sabemos que es estacional y todos los años nos aparece.
lo desconocemos todavía. Hay hipótesis, hay quien cree que en el otoño puede haber un repunte importante de nuevo y hay que estar preparado para ello. Y bueno, y hay también quien cree que puede haber más suerte y a lo mejor bueno, pues va disminuyendo su frecuencia y pueda incluso llegar a desaparecer. Lo desconocemos realmente, pero siempre tenemos que trabajar a nivel de todo el mundo, se está haciendo así, y en Asturias, por supuesto, con anticipación para estar preparados para ello, ¿no? Yo creo que una característica del trabajo que hemos hecho desde el inicio de esta crisis sanitaria en Asturias ha sido esa anticipación. Aquí se han tomado medidas muy pronto, siempre guiados por los técnicos del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y por los especialistas en salud pública, siempre en coordinación con el resto de las comunidades autónomas de España y coordinados, yo creo que acertadamente siempre, por el Ministerio de Sanidad, trabajando en red entre todos los técnicos de todas las comunidades autónomas y del Ministerio, y eso ha dado mucha fortaleza a las decisiones que se han tomado. Si bien es cierto que en Asturias hubo pues, diferentes circunstancias que nos ayudaron a que bueno, pues estemos en este momento en una situación mejor de la que podíamos haber estado o de lo que preveíamos en un principio, porque hay que pensar que en Asturias tenemos una de las poblaciones más envejecidas de España y precisamente este virus, su comportamiento sabemos que afecta de manera más importante a las personas mayores y especialmente a las personas mayores institucionalizadas. Esto es algo que ya sabíamos de los primeros casos y de ese primer mes de desarrollo en la región de Wuhan, en China, y también cuando llegó a Europa, sabemos en principio en Italia, y por lo tanto tomamos medidas desde el principio con esa orientación de proteger más a los más vulnerables, es decir, a las personas mayores y especialmente a las personas mayores institucionalizadas. Y desde el principio ya se tomaron algunas decisiones, como decía, con antelación, ya antes de que se decretara el estado de alarma en España, nosotros ya habíamos tomado algunas decisiones de cerrar, por ejemplo, alguna escuela en cuanto apareció el primer caso vinculado a un centro de formación profesional, de cerrar incluso bueno, otros centros educativos, incluso sin haber casos, pero por esa sospecha, por esos vínculos que el Servicio de Vigilancia Epidemiológica nos iba aportando gracias a su investigación, ¿no?, de los contactos estrechos. O cerrar, pues antes de que estuviera el estado de alarma, en cuanto nos advirtieron de que estaban llegando muchas personas de otros sitios de España donde ya había más casos y se sentían más seguros en Asturias y estaban viniendo porque todavía había posibilidad de esa movilidad, pues tuvimos que cerrar, por ejemplo, lo que son los centros comerciales o la hostelería, porque creíamos que había un peligro importante ya que llegaba gente sin tener ese control que necesitábamos en esos momentos, ¿no? Posteriormente llegó el estado de alarma y ya fuimos todos al unísono, ya hubo ese confinamiento que todos tuvimos que cumplir, y cuando digo todos, pues absolutamente todos, ¿no?, la población en general. Ahí fue muy importante, y sigue siendo, y lo va a ser, el papel de la información y de la comunicación que tengamos, ¿no? Y que se aprecie, que yo creo que ha sido así desde el principio, una gran transparencia en cuanto a la comunicación de qué es lo que está ocurriendo, en cuanto a la comunicación de pues eso, cuántas personas están siendo afectadas, cuántos fallecidos está habiendo, bueno, que la población tenga constancia de que hay esa transparencia y que de todo lo que ocurra lo va a saber. Eso ha ayudado mucho a que comprendieran una serie de medidas que les hemos tenido que pedir, inéditas en nuestro país, que nunca nadie de nosotros las habíamos conocido, el estar confinados en casa, el cerrar los negocios, el dejar de trabajar mucha gente durante mucho tiempo, los centros educativos, salir a la calle normal, restringir esas libertades individuales que todos teníamos, pero que era por el bien común de todos y que efectivamente, tal y como están ahora mismo diciéndonos algunos estudios a nivel internacional, de los que bueno, más entienden de esto, de los técnicos, pues que gracias a eso en España se han salvado pues muchos cientos de miles de vidas, ¿no? Y en el mundo, pues millones de vidas, sin duda. Todo el mundo ha tenido un papel, yo creo que ha funcionado esta comunicación que
sanos comer que está ocurriendo, eso también es lo que el ciudadano necesitaba en todo momento. Y bueno, no podemos hablar de éxito porque cuando hay muchas personas que han enfermado y hay bastantes, sí que podemos tener la impresión de que las cosas se han hecho bastante bien gracias a ese papel que todos hemos jugado, cada uno con su responsabilidad, pero en el que todos hemos aportado bastante. Actualmente, bueno, pues estamos en esta tercera fase de esa transición o esa desescalada hacia lo que se denomina esa nueva normalidad. Previsiblemente el día 21 a las 0 horas se acabe el estado de alarma y a partir de ese momento entramos en eso, ¿no?, que se denomina ese concepto de la nueva normalidad, que puede gustarnos más o menos, pero bueno, lo que quiere decir es que entramos en la normalidad posible, pero que no va a ser la normalidad que antes conocíamos. Qué duda cabe que el riesgo de que se contraiga el virus sigue existiendo. No se ha encontrado todas las escalada. Lo que hemos hecho es recobrar la actividad económica necesaria para que nuestra sociedad pueda seguir adelante. Muy necesaria incluso para que podamos seguir desde el servicio de salud, por ejemplo, atendiendo a las personas. La sociedad vaya recobrando en la medida de lo posible esa normalidad, que las empresas funcionen, que los negocios funcionen, pero con unas medidas de seguridad necesarias para que, bueno, pues esto no vuelva otra vez a repuntar de una manera descontrolada, ¿no? Siempre teniendo bajo control. Cada vez que pasamos de fase, y este lunes, anteayer, hemos pasado a la siguiente fase, nos puede dar la impresión de que el riesgo es menor, pero es una impresión falsa. Cada vez que pasamos de fase, el riesgo es mayor. Si pasamos de fase no es porque haya menos riesgo de contagio, es porque encontramos una situación en la que tenemos más control de lo que puede ocurrir, porque tenemos instauradas otra serie de medidas de prevención que inicialmente no las teníamos. Esto nos posibilita poder pasar de fase, incluso llegar a esa nueva normalidad. Pero intuitivamente podemos tener esa impresión de que, vamos, si nos dejáramos llevar por esa impresión de que tenemos menos riesgo. Como digo, el riesgo es mayor cuanto menos confinados estamos, cuanto más salimos a la calle, cuanto más recobramos la normalidad. Por lo tanto, todas estas medidas de prevención cada vez van cogiendo más importancia. Por ejemplo, la mascarilla hace 3 meses o 2 meses no era obligatoria. Estábamos confinados en casa. La mejor medida que se puede tomar en una situación de estas es el confinamiento, pero el confinamiento no puede ser eterno. Una vez que se decide que puede todo el mundo otra vez empezar a salir a la calle para hacer ya una vida más normal, pues también se decide que la mascarilla, por ejemplo, sea obligatoria siempre que no se pueda asegurar esos 2 metros o 1,5 metros que parece que ahora, a partir del día 22 de distancia, es exigible. Por lo tanto, se hace obligatoria para que todos podamos sentirnos, ¿no?, salvaguardados respecto a la conducta de los demás. No queda más remedio. Pues como este ejemplo, muchos otros. Quiero decir que más importante que nunca es, a partir de ahora, el papel que todos los ciudadanos vamos a tener y un poco es el llamamiento que tenemos que hacer a la responsabilidad de absolutamente todos. Todo esto va a la vez, en paralelo, con otra serie de medidas que, bueno, a continuación la directora gerente del SESPA nos va a comentar sobre lo que significa también, lo que ha significado y lo que significa la desescalada y la nueva normalidad en el servicio de salud, porque, bueno, efectivamente tenemos que ir también adquiriendo esa capacidad del servicio de salud de tratar con toda la potencia que tiene en Asturias todos los demás problemas de salud. El servicio de salud no ha dejado de funcionar durante todo este tiempo, pero no ha podido seguir funcionando como estaba funcionando inicialmente. Se ha seguido tratando urgencias, se ha seguido tratando problemas graves de salud, se han hecho trasplantes, ha seguido haciéndose pruebas diagnósticas que no eran demorables. Sin embargo, sí que ha habido otra serie de procedimientos demorables que han tenido que, bueno, pues quedar un poco más ralentizados y tenemos que ir poco a poco recobrando. Esto no será fácil, desde luego, y no podremos hacerlo tampoco al nivel con la rapidez que se hacían antes las cosas, y esto va a tener también unas repercusiones. Encontrar el punto, el balance adecuado, pues es algo que es también nuestro trabajo.
tenemos que todos tengamos más interés, más en detalle, hasta donde queramos. Lo comentaba el consejero y se ha hablado mucho en los últimos meses de las razones, de los datos, de por qué Asturias ha logrado ser una de las comunidades autónomas que mejor respuesta pues, ha dado a la pandemia. Digo yo que algo tendría que ver, señor consejero, señora gerente del CESPA, nuestro sistema sanitario, nuestros profesionales, la inversión presupuestaria que los diferentes gobiernos socialistas han mantenido a lo largo de los años. Pero al hilo de todo esto y de lo que ha hecho Asturias diferente a otras comunidades autónomas que le ha permitido, como digo, contener el virus, Estrella Collado, de Nueva de Llanes, nos pregunta, Concepción o Conchita, ¿en qué medida fueron decisivos los test y las pruebas diagnósticas que se realizaron? No sé, Conchita, no se te oye, ¿eh? No se te está oyendo. Sí, Conchita, prueba a activar el micrófono a ver si... Sí, mientras podemos ver si solucionamos el problema técnico, Sí, consejero, sí, le replanteamos a usted la pregunta. perfectamente, Adelante. sí, sí, María. Mientras Conchita la arregla, que seguro que lo arreglará ahora. Efectivamente, a ver, es muy importante, la primera parte de la intervención que tuviste es importantísimo, ¿no? Efectivamente, los técnicos que desde fuera nos ven, los expertos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, otros organismos, sí que ven algunas claves en que, bueno, pues Asturias haya discurrido esta crisis sanitaria de una manera un poco diferente a otros lugares, ¿no? Y una de las claves es la que tú mencionabas, el tema de los test y cómo se han hecho los test. Eh, otras claves, efectivamente, no hay que perder de vista la situación periférica de Asturias. No es lo mismo, no tenemos ninguna gran ciudad como pueda ser la de Madrid o la de Barcelona, donde viven millones de habitantes, ¿no? Eso es algo muy importante y no ha llegado a España en primer lugar aquí el virus, sino que ha llegado, los primeros brotes, si recordáis, fueron algunos en la zona de La Rioja, en la zona de Navarra, en la zona del País Vasco, en la zona y en algunas zonas de Madrid, no precisamente en el centro de la ciudad de Madrid, sino en otras zonas de Madrid diferentes, más periféricas, fueron los primeros brotes. Los brotes que llegaron a Asturias, los primeros brotes que tuvimos en Asturias, precisamente fueron importados de estas otras zonas, ¿no? Ese pequeño decalaje sí que nos ayudó. Nos ayudó ya a que aquí pudiéramos actuar con un poco más de antelación o las medidas que habíamos puesto pues fueran más útiles, ¿no? Eso, sin duda, fue una gran ayuda. Pero también otra de las razones que todos desde fuera ven como algo que es clave es algo que has mencionado, María, y es la robustez de nuestro sistema sanitario público en Asturias. Concretamente, tanto de la atención primaria, por un lado, como de los hospitales y la disposición que tenemos de los hospitales como hospitales comarcales que están más cercanos a los diferentes puntos donde viven los ciudadanos, y la potencia de la atención primaria en cuanto a la capacidad de tratar, tal y como hicimos, reforzando lo que es la atención primaria y concretamente la atención domiciliaria, y que los ciudadanos que enfermaban o que sospechaban tener esta enfermedad no tuvieran que acudir masivamente a los servicios de urgencias como otros sitios. El hecho de que pudiéramos atenderlos en sus casas y que aquella persona, ya desde el inicio, que sospechábamos que tenía COVID-19, la trasladáramos en una ambulancia hacia los hospitales si necesitaba una hospitalización, ayudó
a que no viéramos esas imágenes que se vieron en otros sitios de personas con las salas de espera de urgencias saturadas y donde muchos incluso en los primeros momentos probablemente se contagiaron en los propios hospitales, ¿no? Eso ayudó mucho también. Otra de las cuestiones, bueno, la que mencionabas, una cuestión clave, fue el tema de cómo se hicieron aquí los test. Hace ya bastantes años, otra de las mayores potencias de nuestro sistema sanitario fue la apuesta por la nueva tecnología y en concreto cuando se decidió poner o trasladar el Hospital Universitario Central de Asturias hacia el nuevo hospital que se hizo, se dotó tecnológicamente en muchos aspectos de una manera muy importante y gracias a la cual ahora tenemos unos frutos. En concreto, el laboratorio de microbiología y más concretamente esta parte de virología, ¿no?, donde hacían los diagnósticos de los virus, se dotó tecnológicamente muy bien, lo cual lo hizo atractivo para profesionales, microbiólogos, y también dio experiencia a técnicos que están trabajando allí en una técnica como es la PCR de virus, que es algo que no está igual de desarrollado en todas partes de España. De manera que, bueno, tuvimos esa circunstancia en la que éramos capaces de hacer PCRs desde el inicio en cantidad muy importante y en una calidad excelente, cosa que no tenían en otros sitios. En otros sitios tenían que hacer esta prueba de PCR dependiendo de kits comerciales que existían, que eran escasos, y nosotros, sin embargo, teníamos desarrollado un propio medio por el que podíamos hacer muchas PCRs y de muy buena calidad. Eso nos ayudó desde el principio y, por poner un ejemplo, yo recuerdo reuniones del Interterritorial donde el ministro pedía a todos los consejeros que se hiciera un número mínimo de PCRs por habitante, que ese objetivo era bastante menor del que en Asturias estábamos haciendo. Nosotros estábamos muy por delante de ese objetivo, ¿no? Pero no solamente la capacidad de hacer PCRs, sino además cómo las hacíamos. Estas pruebas nunca se hicieron de manera indiscriminada, porque nunca los epidemiólogos consideraron que eso era bueno, sino que se hicieron de una manera, como denominan en la Organización Mundial de la Salud, inteligente, ¿no? Es decir, bien dirigida hacia aquellos colectivos o lugares donde se sospecha que puede haber algo y detectando aquello que más nos interesa detectar. Es decir, estábamos haciéndolo de manera inteligente y además estábamos haciendo en un número muy importante, porque nos hagamos idea, actualmente en España, todavía hoy, ahora que ya en algunos sitios llevaron robots para hacer estas pruebas y cosas que nosotros ya teníamos en marcha, a pesar de toda esta tecnología que se ha puesto ahora en marcha con la colaboración del Ministerio en algunos sitios, además sitios importantes, estoy hablando de la Comunidad de Madrid o de Cataluña o de Andalucía, ¿no? Bueno, pues todavía seguimos haciendo muchos más por habitantes que allí. Y además, la impresión que les da a todos los expertos es que se sigue haciendo de una manera mucho más inteligente o mucho más adecuadamente dirigida, con lo cual el rendimiento de todas estas pruebas, bueno, pues es que el fruto es que haya un mejor control, ¿no?, que es lo que necesitamos y es lo que de momento hemos conseguido y espero que sigamos consiguiendo. Bueno, gracias señor consejero, mencionar que estamos participando unas 100 personas en este acto, señor consejero, o sea que la participación es buena y además le traslado los muchos mensajes de felicitación que están llegando para usted, para su equipo, para el gobierno de Asturias en general por la gestión de esta crisis sanitaria. Y al hilo de lo que hablábamos, Mercedes nos pide su opinión, la opinión del consejero, sobre la teoría de las pruebas masivas, de hacer test masivos a toda la población, si eso es viable y si es eficaz, señor consejero. Bueno, sí, está relacionado con lo que estaba diciendo ahora mismo. Efectivamente, hacer test masivos significa hacer test indiscriminados. Y, bueno, ningún experto aboga por esto. Esto es una medida que sí que, vamos a ver, de cara a la galería se puede vender bastante bien, ¿no? Acabamos de ver en una zona de Madrid que, bueno, han decidido hacerlo, ¿no?, por dar una sensación de protección a la población, que es una sensación falsa. Un test de PCR, cualquier test diagnóstico para el COVID-19, te va a hacer un diagnóstico de un momento concreto. Eso no significa que al día siguiente, o los 2 días o la semana, no te puedas contagiar. No significa absolutamente nada, no protege de nada, lógicamente.
Por lo tanto, hacer esos test indiscriminados, masivos, no parece que sea la solución absolutamente a nada. Para saber qué es lo que ocurre en una población, lo que se hace son estudios de seroprevalencia, que es lo que ha hecho, por ejemplo, a través del Instituto Carlos III, pero que hemos hecho todas las comunidades autónomas del Ministerio, ¿no? Se hace un test de seroprevalencia, haciendo un estudio diseñado por los que entienden de estadística, eligen una serie de lugares aleatoriamente, eligen unas poblaciones dependiendo del número de habitantes que tienen y aleatoriamente se hacen esas pruebas, ¿no? Que es lo que hemos vivido. Aquí en Asturias se han hecho un número muy importante de pruebas. Como son estudios que son voluntarios, porque las personas a quien hay que hacérselo, bueno, pues tienen que sacarle sangre, tienen que hacerle una serie de pruebas, es algo bastante incómodo, no es del gusto de nadie que te estén pinchando una vena, te estén sacando sangre, además varias veces, ¿no? Estamos ahora mismo en la tercera oleada de este estudio. Bueno, pues fruto de ese estudio se sabe la seroprevalencia, es decir, si existen o no anticuerpos en sangre de esas personas, y eso quiere decir que esas personas han estado expuestas al virus, ¿no? Por lo tanto, fruto de ese estudio sabemos en nuestro país y en nuestras comunidades autónomas cuántas personas han estado expuestas al virus. Sabéis que la media en España fue de entre 5 y 6%, en algunas comunidades autónomas, en algunas provincias, alcanzaron cifras entre el 10 y el 15%, y en Asturias tenemos un porcentaje de personas que han estado expuestas al virus menor del 2%. 1,8 en la primera oleada, 1,6 en la segunda oleada. Esto, desde luego, a los ojos de cualquier persona que entienda de esto, ¿no? Pues nos dicen que es una cifra muy buena, que es todo positivo. Ahí es que, bueno, se oyó a algunos tertulianos comentar que si entonces estaba en Asturias muchísima gente sin proteger contra el virus, una serie de cosas. No, eso no es así. De hecho, no se sabe si esos anticuerpos tienen un grado importante de protección ni cuánto tiempo te protegen. Pero desde luego lo que sí sabemos es que la mayoría de la gente no ha estado expuesta al virus, que era lo que pretendíamos. Era muy importante y era el objetivo principal que teníamos en la primera fase de esta crisis sanitaria, aquello que decíamos de aplanar la curva, es decir, que no hubiera una incidencia de nuevos casos que fuera exponencial, que fuera explosiva y que provocara una saturación de nuestro sistema sanitario. Porque donde ha ocurrido eso, ha muerto mucha gente y ha tenido que, y hemos visto imágenes de personas agolpadas en hospitales sin poder ser adecuadamente atendidas, cosas que en Asturias afortunadamente no ocurrieron, tanto por la robustez del sistema como por la manera de organizar las cosas. Haber hecho algo diferente en la toma de muestras, hacer estos test indiscriminados, pues probablemente no nos hubiera dado la misma información y hubiéramos fracasado en este objetivo que teníamos, sin duda. A los ojos de cualquier experto así lo dice. Bien, queremos animar a quienes participan en este encuentro a que nos formulen sus preguntas y para trasladarlas tanto al señor consejero como a la gerente del SESPA. Y tenemos una pregunta que nos traslada Teresa Peláez. Primero, quiere darle las gracias al consejero y a su equipo, como decíamos antes, por la tranquilidad que nos han transmitido en todo momento durante la gestión de esta pandemia y por la labor que han desarrollado, y nos plantea la posibilidad, ante los posibles brotes que pueda haber del virus, le gustaría que nos explicara, señor consejero, cómo sería la coordinación de la atención primaria, esa labor imprescindible que se ha hecho durante ese proceso de crisis, de la atención primaria que ha explicado usted perfectamente al inicio de su intervención. ¿Cómo sería, de nuevo, el papel de la atención primaria ante unos posibles rebrotes del virus? Sí, muchas gracias. Respecto a la mención que hace el equipo, es muy importante. Ella estaba comentando, ¿no?, esta tranquilidad que se ha transmitido. Yo tengo que decir que cuando esto comenzó, a ver, la situación, como entenderéis, y ahora mismo es de gran incertidumbre todavía, cuando estamos empezando a trabajar con la gestión de esta crisis sanitaria, nadie sabía aquí hasta dónde iba a llegar, ¿no?
cada vez veíamos las cifras, ¿no? Van aumentando, no sabías hasta dónde iba a llegar. Esa incertidumbre, pues bueno, te hace trabajar desde el principio de manera muy intensa. Os aseguro que seguimos trabajando de manera muy intensa y a mí me dio mucha confianza precisamente saber que tenía un gran equipo conmigo, tanto en la consejería como en el servicio de salud. Bueno, pues en su día contamos con una serie de personas que a mí me parecía que eran grandes profesionales, con grandes valores, grandes personas, con capacidad de sacrificio, con voluntad de mejorar las cosas, y siempre me pareció que las personas que habíamos elegido para formar este equipo valían mucho y por esa razón se les escogió. Sin embargo, ¿quién iba a pensar en el momento en que formamos este nuevo equipo que íbamos a encontrarnos con un reto tan grande como este? Y tengo que decir que ante este reto a mí me dio mucha confianza saber la potencia del equipo que tenía y efectivamente el tiempo ha ido demostrándolo, ¿no? Que afortunadamente, y tengo que agradecérselo y ponerlo en valor públicamente, porque es así, gracias a este equipo, pues yo creo que en gran parte, bueno, pues hoy en día las cosas están saliendo bastante bien. Yo no sé si Conchita ya ha arreglado el problema del audio, pero para esta pregunta sería importante que ella nos pudiera explicar efectivamente en atención primaria, qué es lo que pregunta, qué es lo que se ha hecho en atención primaria, en qué situación se está ahora y qué es lo que está previsto o cuál es el papel que está previsto a partir de aquí, ¿no? Yo no sé si Creo Conchita que está... no. ¿Se escucha o Parece que no? no Ya se lo he oye, ¿no? solucionado, todavía no. Conchita, ¿te tenemos ahí? Sí, estoy hablando, pero no me parece que me oigas. Sí, No, sí, sí, ahora te oímos. ahora sí. Yo por lo Pues menos a te oigo, través del móvil, consejero. o sea que muy bien. Bueno, pues bienvenida de Hay que buscar nuevo. alternativas. Lamentamos estos problemas de conexión. Bueno, el directo es lo que tiene, ¿no? O por lo menos eso decían antaño en No, la no televisión. lo lamento No, por Dios, yo, para pero nada. no sé muy bien qué es del directo, exactamente. Eso es. Creo que La el pregunta consejero... era sobre la atención primaria. Sí. Correcto. Adelante. Sobre el papel de la atención primaria y sobre la situación actual de la atención primaria. Bueno, la atención primaria fue clave, ¿no? Durante todo este proceso, bien lo ha dicho el consejero, porque desde la atención primaria se hizo el seguimiento de los pacientes que estaban sintomáticos leves, pero que podían seguir aislados en su domicilio, y eso supuso un papel de contención, ¿no? Que no ocurrió en otras comunidades, en el sentido de que evitamos la saturación o la masificación de nuestros centros sanitarios y no poder dar una buena respuesta desde el punto de vista hospitalario o desde el punto de vista de las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, su papel fue clave. En primer momento lo que hicimos fue una reagrupación, porque lo que nos preocupaba la atención primaria era que hubiera la seguridad suficiente, tanto para los pacientes como para los profesionales, y nos obligaba a tener una zona de entrada, una zona de triaje, donde se decidiera que cualquier paciente con una clínica compatible respiratoria fuera por un circuito diferente. Establecimos 2 circuitos en cada uno de estos centros de salud y conseguimos, por lo tanto, dar una respuesta mucho más adecuada y mantener siempre, que era lo más importante, la seguridad para los pacientes y para los profesionales. En este momento, la atención primaria sigue siendo igual de clave por su papel en la identificación de contactos. Ahora mismo ya se pueden hacer PCRs, los profesionales de atención primaria en esos circuitos del COVID hacen ese diagnóstico y en el caso de que la sintomatología sea leve lo derivan otra vez a su domicilio y por lo tanto permiten luego que el Servicio de Vigilancia Epidemiológica realice el seguimiento de esos contactos. Porque en esta fase donde la incidencia es menor y donde la transmisión es menor, lo más importante es identificar los casos precozmente y hacer un seguimiento de contactos para evitar que haya una transmisión. Ahora mismo vamos a mantener esa agrupación, aunque sí es verdad que tenemos que seguir valorando lo que es la seguridad. Y eso significa que sabemos que entramos en un periodo estival donde hay una serie de centros que van a tener una mayor incidencia y, por lo tanto, el hecho de que todos esos centros con mayor incidencia vayan a ese punto reagrupado va a suponer también esa masificación que queríamos evitar. Y es por eso por lo que el planteamiento es, en el mes de junio, abrir esos centros más turísticos, pero siempre donde se pueda garantizar la seguridad de pacientes y profesionales y podamos seguir manteniendo ese circuito, y al mismo tiempo en el resto de centros iniciar una actividad programada, que significa que con una cita previa, todo aquello que es programado y que es seguro, como es, por ejemplo, el realizar extracciones, el realizar las pruebas del sintrón,
lo que es dar material, lo que son las curas, toda esa actividad programada en sintomatología se puede realizar también en el resto de centros. Y todo ello nos permitirá garantizar esa seguridad, que es lo más importante para nuestros profesionales, pero también para los pacientes. Decíamos que había sido una crisis que había asolado a todo el mundo, no había un guión sobre qué hacer, cómo reaccionar, y quizás uno de los flancos, ¿no?, más débiles, no solo de Asturias, sino como hemos visto en el resto de España, ha sido pues, la situación de las residencias de mayores. Nos gustaría que nos explicaran, señor consejero, bueno, pues un poco fruto de ese buen trabajo de coordinación de la parte sanitaria, de la parte de salud y de lo social, cómo se consiguió superar bueno, pues ese escollo en el ámbito de las residencias de mayores de nuestra región. Sí, efectivamente. Que, pues, lo que comentábamos antes, cuando hay personas fallecidas no puedes hablar de éxito, pero si hacemos cualquier comparativa con lo que ocurre en otras comunidades autónomas, vemos que efectivamente las cifras hacen ver que alguna diferencia hay. La coordinación desde el inicio con lo que es la parte sociosanitaria, ¿no?, con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, fue total, porque desde el inicio sabíamos que era necesario que fuera así. Desde un principio ya se pusieron, de manera colaborativa, se pusieron en marcha una serie de medidas en las residencias de mayores para, bueno, asegurar que las medidas higiénicas de evitar la transmisión de enfermedades fueran mayor, y enseguida hicimos desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias una serie de actuaciones que, bueno, cuando se decretó el estado de alarma se denominaron intervenciones, que consisten, por un lado, en que haya una persona, un empleado público, es como dice el decreto, nosotros hemos puesto al frente a personal del Servicio de Salud del Principado de Asturias, la mayoría de los casos son enfermeras, que se ponen al frente de estas residencias en un momento dado, tomando una dirección asistencial, es decir, dirigiendo todo lo que tenía que ver con los cuidados de estas personas y con lo que tiene que ver con lo organizativo, la sectorización de las residencias y toda la organización para establecer los circuitos necesarios en todos aquellos sitios donde había alguna persona afectada, incluso en algunos lugares donde no había ninguna persona afectada en previsión de que pudiera ocurrir por ese riesgo. Se hicieron también, aparte de lo que es esta intervención, en muchos casos se hicieron medicalizaciones de muchos centros. Es decir, personal contratado por el Servicio de Salud, profesionales sanitarios, en la mayoría de los casos fueron enfermeras también, que reforzaban lo que son los dispositivos de algunas residencias en las que hizo falta para asegurar estos cuidados de las personas, sobre todo allí donde hubo brotes y afectaron a bastantes personas. También, por supuesto, se hizo una valoración de todas aquellos residentes que, bueno, pues que por enfermedad de una manera más importante, lo cual sabemos que en las personas mayores ocurre con mayor frecuencia, necesitaron ser trasladados a hospitales, incluso ser trasladados a unidades de cuidados intensivos. Es decir, la labor que se hizo fue muy, digamos, muy rápida, muy grande, sigue siendo todavía, el Servicio de Salud sigue estando presente en estas residencias, pero además también en colaboración con las residencias se hizo una labor muy importante de fortalecimiento de su organización y de su estructura. Para poder aislar en muchos casos a personas que enfermaron, aunque fueran casos leves, incluso casos en que eran asintomáticos, pero que por las pruebas que hacíamos veíamos que habían sido contagiados por la enfermedad, tuvimos también que poner en marcha algunos dispositivos especiales, ¿no?, como es el caso del CREDINE, el Centro de Barros, que nos fue muy útil. Pedimos la colaboración a través de la delegación del Gobierno, sabéis que es un centro que depende del Gobierno de España, y desde el primer momento se pusieron a disposición y colaboraron con nosotros y nos fue de gran utilidad.
o también otros dispositivos especiales, como fue bueno, pues lo que es la residencia de estudiantes de Mieres, donde fueron algunas personas también afectadas y necesitaban aislarse. Incluso se pusieron en marcha hoteles para que los profesionales que estaban en especial riesgo pudieran estar también ahí aislados. Quiero decir, hemos puesto en marcha una serie de dispositivos, incluso lo que denominamos el Hospital Provisional H144, que está en el recinto ferial Luis Alaro, que afortunadamente no hemos tenido que utilizar todavía, pero que era un dispositivo imprescindible, indispensable, en un momento, por un lado, en el que estaban aumentando de manera continua el número de casos afectados y no sabíamos hasta dónde iba a llegar, y además también todavía lo tenemos abierto porque puede ser necesario todavía en estos momentos en los que, como habéis visto, de recientes brotes que han surgido en algunas residencias, precisamente por esa falta de estructura de las residencias para poder aislar a las personas que allí viven, hemos tenido que evacuarlas y, dependiendo del número que tengas que evacuar, pues incluso pudiera haber hecho falta, y todavía no se descarta que pueda hacer falta, este dispositivo del recinto ferial Luis Adaro, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, la colaboración con lo que son las residencias y con la Consejería de Derechos Sociales fue algo muy importante y que funcionó muy bien. ¿Hemos tenido fallecidos? Sí, hemos tenido fallecidos concretamente en personas que vivían en estas residencias, pero aquí no ha ocurrido como en otros lugares en los que se ha hecho un cordón sanitario alrededor de los centros sanitarios y los residentes han quedado confinados obligatoriamente en sus residencias sin tener ese acceso a dispositivos de hospitales geriátricos como el Monte Naranco, en muchos casos, donde le dan unos tratamientos específicos de las personas mayores, hospitales de agudos cuando fue necesario, incluso unidad de cuidados intensivos cuando fue necesario, independientemente de su edad. Belén nos pregunta por el coste de las PCRs. ¿Podemos contar algo, Conchita, sobre cuánto cuesta la PCR, vamos, una prueba PCR? Sí, como os decía antes, cuando no me oíais, tuvimos la suerte de tener un laboratorio de virología en el UCA con una muy buena infraestructura y con unos profesionales muy cualificados y muy preparados en lo que es el diagnóstico o la identificación de estos patógenos. Ellos mismos tenían la posibilidad de hacer una PCR, podríamos decir propia, ¿no? Una PCR asturiana. En un primer momento nos vino muy bien porque era mucho más barata que otros kits comerciales, que era lo que utilizaban otras comunidades, que además en aquel momento, en el inicio, ya tenían un problema de desabastecimiento. Por lo tanto, solucionamos dos problemas. Por un lado, eran un precio mucho más asequible, son aproximadamente de unos 8 euros cada una de esas PCRs, en comparación con lo que puede ser un kit comercial, que son sobre unos 50 euros. Tuvimos la suerte de ese precio y además de que al ser propia no tuvimos esos problemas de desabastecimiento inicial y pudimos hacer un número de muestras muy importante en Asturias. Número de muestras que creo que lo importante no es en sí el número, como siempre se ha barajado, ¿no? Que hemos barajado en todo momento ese número de PCR, sino que no se hizo de una forma indiscriminada, sino muy dirigida a través del Servicio de Vigilancia Epidemiológica para aquella población más expuesta, que eran los profesionales esenciales, entre ellos los sanitarios y sociosanitarios, y también la población más vulnerable, como dice el consejero, que eran los usuarios de las residencias sociosanitarias. Y esos cribados y ese uso masivo de esas PCRs en esos grupos fue lo que supuso, yo creo, la diferencia de identificación de casos y la posibilidad de contener, digamos, la pandemia o la transmisión de la pandemia mucho mejor, digamos. Insiste Belén en el coste en cuanto a los tiempos de enfermería y a los costes de laboratorio. ¿Podemos aclarar un poco más esta cuestión que nos plantea nuestra amiga Belén? Bueno, claro. O sea, nosotros nos basábamos ya, bueno, a veces cuando se puso en duda la puesta en marcha, ¿no?, del Hospital Universitario Central de Asturias, hay que pensar que en esta crisis sanitaria tuvo un valor fundamental la tecnología, las infraestructuras, los profesionales, el hecho de que nosotros tuviéramos ese laboratorio de virología, que no se fomentó igual en otras comunidades, pero es verdad que en el precio de esa prueba no solamente está el precio directo, ¿no?, de lo que sería
la prueba en sí de los 8 euros, sino que sería toda la logística que hemos tenido que poner en marcha, tener en cuenta que en un primer momento hacíamos las pruebas en el domicilio y teníamos unos equipos de enfermería que se dirigían a los domicilios y hacían las muestras. Y ahora mismo, sí es verdad que eso lo hemos abaratado porque lo que tenemos son esos puestos llamados de autocovid, ¿no? En los cuales hay diferentes puestos dispuestos en toda la comunidad, en cada una de las áreas de salud, y donde los pacientes o los profesionales pueden acudir sin bajar del vehículo, y supone, digamos, que con una menor cantidad de recursos humanos y también de lo que serían incluso el material de protección o de los EPIs, de equipos de protección individual de cada uno, podemos hacer un número de pruebas mayor. Pero, por supuesto, habría que hacer con contabilidad analítica un estudio no solamente de la prueba en sí, sino también de toda la logística puesta en marcha, ¿no? Teníamos ese UCA, ese laboratorio de virología ya estaba funcionando, ya estaba realizando pruebas, no solamente de lo que es en sí, en este caso COVID-19, sino el resto de patógenos como es la gripe, otros coronavirus o incluso otras bacterias respiratorias o de otro tipo, y sí hay que añadirle lo que sería todo la logística de personal y de enfermería que tenemos en este momento realizando estas muestras. Nos plantea Arantxa y también María una pregunta sobre la situación de los centros periféricos, algo hemos hablado antes, y les gustaría que o bien el consejero, o en este caso la gerente del SESPA, nos explicaran el motivo de la reorganización del sistema sanitario para hacer frente al COVID y cómo se va a desarrollar la reapertura de estos centros que fueron cerrados de manera temporal durante este proceso. Sí, como ya dije, bueno, yo creo que una decisión que fue acertada fue la reagrupación de los centros de salud, de la atención primaria, porque lo que nos preocupaba era la seguridad. Y la seguridad suponía que nuestra forma de trabajar también cambió. Teníamos que en todos nuestros puntos sanitarios tener una zona de triaje inicial donde separáramos a aquellas personas que venían con una clínica compatible y que fueran por el circuito llamado de COVID, por el circuito respiratorio, y separarlos ya inicialmente en la entrada de los centros. No todos los centros de salud, sabéis que tenemos una red de atención primaria muy potente y muy distribuida por toda la comunidad, y no todos los centros de salud tenían esa posibilidad de realizar ese punto de acceso y de triaje y de ese doble circuito. Entendimos que en esta situación, que era excepcional y que teníamos que hacer frente al COVID-19, era la mejor manera, ¿no?, de poder hacer esa separación. Sí es verdad que ahora la incidencia ha disminuido, no existe una situación de transmisión comunitaria, sino que lo que estamos encontrando son casos y hacemos ese estudio de contacto sobre esos casos que están apareciendo, pero que no son en el número que teníamos en aquel momento, y sí entendemos que es el momento en la desescalada de empezar a abrir, que es nuestra idea, y normalizar lo que es la atención primaria. Para ello, ¿qué pensamos? Pues pensamos que hay centros que por sí mismos el hecho de no abrirlo supone un problema de masificación en esa reagrupación. Estamos hablando, como os digo, que entramos en la época de verano y va a haber un número mayor de personas que lleguen a esas zonas más turísticas, y entendemos que en esas zonas donde además se puede un circuito, esos circuitos de separación, de punto de acceso, y de hacerlo de esta manera, que eso hay que mantenerlo en tanto en cuanto no tengamos todavía esto más controlado, se abrirán, manteniendo, como os digo, la seguridad. Y luego es cierto que hay otros centros periféricos que, haciendo una cita previa y, por lo tanto, controlando las personas que van a acudir, que son ya personas que acuden por algún tipo de acto programado, os digo, porque hay que hacer una extracción, un control de síndrome, o porque tenemos que darle un material, o porque tenemos que darle una receta, o por una cura, y que por lo tanto son patologías que el simple triaje inicial que vamos a hacer, esa cita previa, nos permitirá tener la seguridad de que no tienen una clínica asociada, se abrirán para hacer ese tipo de actividad programada con cita previa en el resto de centros periféricos. Nuestra idea es, en el momento que desaparezca el estado de alarma, el día 21 de junio, abrir, como os digo, los que se puedan abrir por completo con ese doble circuito, y en esas zonas se abrirán, y el resto se abrirá con esa actividad programada, siempre garantizando que esa seguridad existe. Sí, María, Agradecemos, sí, adelante, señor sí, consejero, no, agradecemos a Conchita la explicación y sobre todo ponemos en valor esa actuación realizada en ese ámbito, siempre teniendo como objetivo fundamental, como ella bien ha dicho, la seguridad. Señor consejero, quería apuntar alguna cosa al respecto, imagino, ¿no? sí, una cosa muy importante, porque
estas preguntas me recuerdan una cosa que quería explicar o que quería destacar de nuevo. Da la impresión de que hay una falsa sensación de que esto ya ha acabado y por lo tanto las medidas de seguridad ya no hacen falta, ¿no? Y es un error, y cometeríamos un error muy grande si lo hiciéramos así. Y a pesar de que hagamos las cosas muy bien, el riesgo de que haya un repunte de casos existe, ¿eh? Mirad, en Nueva Zelanda, este lunes, la primera ministra declaró terminado lo que es la emergencia sanitaria, porque llevan 40 días sin ningún caso nuevo, y me parece que eran 14 días sin nadie ya aislado, ¿no? Y la primera ministra explicaba a todos los ciudadanos que eso no significa que se haya perdido el riesgo de que haya más casos. Es más, decía ella, estamos seguros de que va a haber más casos. Y cuando los haya no significa que nadie haya hecho nada mal, sino que es una característica de esta enfermedad, ¿no? que nos va a aparecer de nuevo con toda seguridad. Nosotros todavía no estamos en esa situación de llevar 40 días sin ningún caso, ni en Asturias ni en España. Esto no estamos todavía en ese momento. De hecho, si os dais cuenta, en el Real Decreto Ley que se publicó hoy en el Boletín Oficial del Estado, se habla de que a partir del día 21, momento en el que probablemente acabe la prórroga del estado de alarma, se habla de que comienza la nueva normalidad. Sin embargo, se advierte de que este Real Decreto Ley estará vigente hasta que el Gobierno de España determine que se acabó la crisis sanitaria. ¿Cuándo se acaba la crisis sanitaria? Bueno, pues en primer lugar, cuando los técnicos le digan al Gobierno de España, llevamos el tiempo suficiente como para pensar que ya no está el virus circulando de esta manera que teníamos hasta ahora y por lo tanto podemos tener algo más de seguridad. Hasta ese momento tenemos un gran riesgo de que haya un repunte importante si no hacemos las cosas bien. ¿De acuerdo? No estamos todavía como están en Nueva Zelanda y algunos ya pensamos que ya no hay que tomar medidas de seguridad. Sería un error enorme. La crisis sanitaria sigue, vamos a tener que seguir utilizando mascarilla, vamos a tener que seguir teniendo una distancia de seguridad entre las personas que no son convivientes, en los centros de trabajo hay que tomar medidas especiales, en los transportes hay que tomar medidas especiales. Nosotros mismos ahora mismo estamos haciendo esta reunión de manera telemática y en el Real Decreto Ley se insta a las empresas a que fomenten el teletrabajo durante todos estos meses que quedan de aquí a final de año por lo menos. Se insta a los consejos de administración de las empresas que se reúnan telemáticamente para no correr esos riesgos. Quiero decir, estamos pidiendo esas medidas de seguridad. ¿Cómo vamos a decidir nosotros ahora no tener esas medidas de seguridad que necesitamos? Es nuestra obligación como responsables dar esa seguridad a los ciudadanos y a los trabajadores. ¿De acuerdo? Lo haríamos mal si lo hiciéramos de otra manera. Yo creo que es muy importante que efectivamente esto lo explicamos, sigamos insistiendo, que hagamos campañas de información para que todo el mundo le llegue este mensaje, pero según pasamos de fase y cuando ahora se acabe lo que es la transición, estas medidas de seguridad tienen más importancia que nunca. No es al revés. Intuitivamente puede dar la impresión de que la cosa va mejorando y por lo tanto podemos relajarnos. No debemos relajarnos. Es importantísimo. Al hilo de lo que plantea, señor consejero, y ante esa capacidad de respuesta, ante esos posibles rebrotes de los que habla, ¿qué medidas que adoptadas por el Gobierno de Asturias se mantendrán en el tiempo ante esos posibles rebrotes y dado que, como bien dice, no debemos de bajar la guardia porque la situación para nada, bueno, pues ha terminado? ¿Podría comentar alguna en particular? Sí, perfectamente. Y es muy importante que todos lo sepamos, ¿no? Por un lado está lo que tiene que ver con detectar pronto lo que son los brotes que puedan surgir, ¿no? Y estamos teniendo algunos ejemplos, en Asturias afortunadamente mucho menos que en otras partes, pero en toda España está habiendo brotes en residencias de personas mayores, y en Asturias también hemos visto alguno, pero afortunadamente, como tenemos bastante reforzado todo lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica, hay que pensar que en vigilancia epidemiológica, que hasta hace unos meses había 5 personas trabajando en este servicio, actualmente hay 58 personas trabajando en ello, ¿vale? Pero además de los que están vigilando y que están detectando, registrando e investigando todos aquellos casos positivos que se dan,
está también reforzada en lo que es la atención primaria, en el sentido que estaba explicando la directora gerente del SESPA, y en concreto, en la parte de atención primaria, lo que tiene que ver con la atención comunitaria, es decir, con todas esas medidas de prevención que se ponen en marcha en la sociedad, lo que es la formación de hábitos saludables, lo que tiene que ver con trabajar con los diferentes negocios de la zona, o trabajar con los centros educativos, o coordinarse con los centros sociosanitarios de la zona de los centros de primaria, es algo que sabemos que adquiere especial relevancia. Precisamente nosotros, en el decreto de estructura que está en trámite, que ahora que se acabó este lapsus que hubo de trámites administrativos, ya sigue ahora con los trámites y esperamos poder sacarlo lo antes posible, en este decreto de estructura de atención primaria ya teníamos esa previsión de tener que reforzar lo que es la atención comunitaria, ¿no? Es algo que tenemos que hacer y que eso nos va a dar más poder de prevención de todos estos problemas que haya, este y otros también que surgirán en el futuro. Otras cuestiones que también adquieren especial relevancia es lo que tiene que ver con esta coordinación que decía con la parte más vulnerable, es decir, con las personas mayores, los enfermos que tienen enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? Trabajar con ellos a través de atención primaria es algo muy importante. Detectar esa posibilidad de que la enfermedad crónica se reagudice de manera precoz, sin tener que llegar a un momento en que esa persona tenga que ingresar en un hospital, porque se pueda atender ya de manera precoz, incluso en su propio domicilio o en los centros de salud en el momento en que esto sea posible. Y luego también reforzar lo que son estas instituciones de mayores o de personas dependientes con una mayor, o digamos, una potenciación de la figura dentro de su organización de lo que es los profesionales de los cuidados, es decir, los profesionales especialistas en los cuidados son las enfermeras, van a tener un papel mucho más importante de aquí en adelante. Bueno, era algo en lo que me consta que ya se estaba trabajando desde la Consejería de Derechos Sociales, pero bueno, esta situación ha evidenciado que trabajar ahí, como hemos hecho, ha tenido unos frutos muy beneficiosos, ¿no? Y probablemente de otras comunidades autónomas pues estén utilizando este modelo para ponerlo en marcha también en sus lugares. Por lo tanto, estas son cuestiones que quedan. Otras cuestiones muy importantes, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. No solo en las empresas se fomenta el teletrabajo, porque es algo que en estas circunstancias puede ayudar bastante a evitar los riesgos de las empresas, sino que este teletrabajo transformado en teleasistencia desde el servicio de salud nos posibilita, por un lado, que podamos atender a personas que no tengan necesidad de desplazarse, también posibilita que entre los propios profesionales se puedan hacer interconsultas colaborativas que pueden resolver muchas veces cuestiones de salud por las que es innecesario que las personas tengan que trasladarse de un centro sanitario a otro, a veces desde atención primaria al hospital, otras veces desde un hospital hacia otro hospital de referencia, ¿de acuerdo? Se puede facilitar y se puede acercar a las propias personas y a los profesionales que están en lugares más alejados todos aquellos, digamos, recursos que tenemos más centralizados. Es una oportunidad en la que veníamos trabajando durante años y que ahora no nos ha quedado más remedio que acelerarlo, ¿no? Hemos tenido que poner en marcha cosas que antes nos estaba costando bastante y sin embargo ahora fuimos capaces de poner en un tiempo récord. Pero qué duda cabe que toda esta potencialidad de la nueva tecnología, de las tecnologías de la información, han llegado para quedarse y todos los ciudadanos podrán beneficiarse de ello. Son algunos ejemplos, yo creo, de algunas cuestiones que han cambiado y que sin duda quedarán. Sí, y al hilo de lo que dice, nos plantea Ángel, que además le traslado que alaba la gestión tanto del consejero como de la gerente del SESPA y de su equipo, nos pregunta si se ha planteado la Consejería de Salud la posibilidad de utilizar aplicaciones de móviles para rastrear posibles contactos de personas que den positivo en COVID-19, como se ha hecho en otros lugares, como por ejemplo en Corea. Sí, esto es un tema muy importante porque tiene también sus problemas. Es decir, nosotros en Europa tenemos un reglamento muy estricto en cuanto a la protección de la privacidad de las personas y en cuanto a todo lo que tiene que ver con los datos personales y concretamente los de mayor protección, que son los datos de salud de las personas. Por lo tanto, esto es algo interesante, pero no se puede hacer de cualquier manera.
sí que se está utilizando, por ejemplo, de manera anonimizada, lo que ya vamos, son los estudios de movilidad a través de los dispositivos móviles, y eso está dando una información al Ministerio y a investigadores del Instituto Carlos III que bueno, están teniendo en cuenta movimientos de población, viendo, por ejemplo, efectos del confinamiento, efectos de las diferentes fases en cuanto a movimiento de población, ¿no? Pero bueno, quiero decir, aquí tiene que haber unos límites. La privacidad de las personas es uno de los límites que nuestras leyes recogen y que hay que tener siempre en cuenta. Hombre, que duda cabe que todo lo que sea por un bien común es de interés de todos, pero, como digo, respetando unos límites, porque estamos hablando de derechos fundamentales que están recogidos en la propia Constitución española y en los reglamentos de máximo nivel normativo que hay a nivel europeo. Varios militantes, entre ellos Salomé, y también al hilo de lo que comentaba, nos pregunta qué papel jugarán adelante la telemedicina y la atención primaria. Conchita, ¿puedes comentar algo al respecto? A ver, está claro que ya teníamos cosas que estábamos avanzando, pero la pandemia nos ha dado un salto cualitativo en lo que es los sistemas de información, ¿no? Desde temas de accesibilidad, como fue por ejemplo, el tema de la receta electrónica, que no tengas que ir al centro de salud, te lo activen desde allí, vayas directamente a la farmacia, hasta la gestión de las bajas laborales, pero una parte fundamental y que va a quedar es las consultas no presenciales. Es cierto que ahora mismo estamos haciéndolo con atención telefónica, que bueno, sí es verdad que tiene un valor, o sea, nunca va a poder sustituir, tampoco una videollamada va a poder sustituir a lo que es la atención presencial y la relación médico-paciente, eso es algo clave, ¿no?, en el servicio de salud y en la atención sanitaria. Pero sí estamos trabajando, precisamente en junio empezará a pilotarse, unir, en vez de esa atención telefónica, que haya la videollamada. Da una información mucho más clara, digamos, en esa relación, porque por lo menos tenemos un contacto, ¿no?, visual con el paciente. No va a sustituir a la relación médico-paciente ni a la atención presencial, pero para cualquier tipo de revisión de un paciente crónico, incluso estamos pensando con tomas de constantes o con algún tipo de medida en el domicilio, o, por ejemplo, para hacer una duda de una medicación que se ha puesto o algún tipo de efecto adverso de esa medicación, o por algún tipo de sintomatología que ha surgido y que pueda surgir una duda por parte de ese usuario, la videollamada va a quedarse y va a ser, desde luego, yo creo que nos va a dar unos muy buenos resultados, porque va a permitir, es mucho más fácil para el paciente, es mucho más accesible, y al mismo tiempo evitaríamos, en este caso, que es lo que pretendemos, que exista una saturación de los centros sanitarios. No solamente eso, ahora mismo también, como dice el consejero, tenemos las consultas virtuales colaborativas que ya estaban en marcha y que permite que un médico o una enfermera de atención primaria pueda tener una relación con otro médico que pueda estar en un hospital, o enfermera, o entre hospitales, y que nos permiten pues que cualquier duda o o por ejemplo, para priorizar una consulta o para hacer una petición de pruebas antes de que acuda a esa consulta, pues que se puedan poner de acuerdo. Y también lo vamos a hacer con videoconferencia para permitir esa relación. Y luego ya vamos más allá. Estábamos trabajando, por ejemplo, en la teleoftalmología, que también desde un centro de salud se pueden diagnosticar, ¿no?, patologías oculares, incluso se pueden resolver por el oftalmólogo en la distancia, o la teledermatología, ¿no?, el hecho de poder ver una lesión en la distancia. Todo esto, en la que ya estábamos trabajando, ha dado un salto cualitativo y es algo que se va a quedar en la atención sanitaria. Hay muchas cosas que efectivamente han venido para quedarse. Para Alejandro nos quedarse. traslada una pregunta que llama la atención a mucha más gente, y que es que nos dice que, teniendo en cuenta el número de test tan elevado que se hace, ¿dónde se escapan los nuevos casos que se detectan cada día de contagios? A ver, Bueno, es, no sé, Conchita, si quieres, bueno, comento yo algo y a no, continuación como dices tú también. pero No, quiero decir que la propia pregunta es que el concepto de que se escapan, yo creo que se están escapando muchos menos que en otros lugares de España, ¿no? El virus está circulando entre la población, y eso no significa que se escape nada, es así. O sea, lo que se trata es de detectar pronto a esas personas que han enfermado, ¿no?
y detectar si surge algún brote. Pensemos que una situación en la que hay un goteo de casos es una situación que puede ser bueno, la que buscas, ¿no? Siempre que no se forme un brote, pues como el que hubo, por ejemplo, en Ceuta. Ceuta siempre fue, desde el principio de la crisis, quizá de los sitios más lugares de España, ¿no? Por su situación, por lo que el clima, lo que queramos. Y sin embargo, vemos que estando en fase 2 y estando todo el mundo ya relajado y tranquilo, de repente, pues en una fiesta de cumpleaños donde no se cumplió ninguna de las normas que se piden, pues surge un brote que ha afectado a muchísima gente de la ciudad autónoma de Ceuta. No han podido pasar a fase 3, no están en condiciones. Ahí es donde se ha escapado. ¿De acuerdo? Cuando no se cumplen las normas, por muchas pruebas que hagas, por mucha prueba dirigida de alta calidad, si no se cumplen las normas, estás ayudando a que pueda haber esa difusión. Es donde más hay que insistir, sin duda ninguna. Por una parte, tenemos que hacer las pruebas tal y como las estamos haciendo, bien dirigidas a los colectivos y a los lugares donde tenemos mayor sospecha de que pueda surgir, pero nada valdría si ya las personas pues vamos a los lugares de encuentro con los amigos y ahí está esa parte humana y emocional que lógicamente después de tanto tiempo confinados tenemos ganas de celebrar, pues bueno, pues que estamos mejor, de que somos más optimistas y de alguna manera nos dejamos llevar por la emoción, no guardamos esa distancia de seguridad, nos abrazamos porque a todos nos apetece abrazarnos, damos besos a nuestros mayores porque nos apetece besarlos, pero tenemos que pensar que detrás de todas estas actitudes siempre están riesgos. Y ahí es donde tenemos que poner el acento de todo. Tenemos que todos poner nuestro grano de arena porque todos podemos hacer algo. Sí, Conchita, yo creo que algo Sí, querías ¿querías comentar. añadir algo, Conchita? Sí, no, siempre es lo que dice el consejero, yo creo que no se nos están escapando. Precisamente una de las lo fundamental que tenemos que hacer en esta fase de desescalada es identificar si es cierto que hay una serie de casos asintomáticos que no, bueno, al no presentar sintomatología probablemente no lleguemos a captar, pero que pueden hacer una transmisión. Nosotros nuestra pretensión es contenerlo de manera que cualquier caso sospechoso con la mínima clínica respiratoria se pueda identificar, porque lo más importante es eso, evitar que llegue a haya una línea de transmisión y poder identificar todos los contactos, y también lo estamos haciendo con todo nuestro sistema de cribado. O sea, algo que también nos ha permitido el captar esos posibles casos es, como ya dije antes, en aquellas personas más expuestas o más vulnerables, el hacer siempre cribados de test en esa población para cualquier caso, aunque sea sintomático, captarlo y poder evitar la transmisión. Bueno, decir que son muchas las preguntas que nos están planteando quienes nos acompañan esta tarde y, por tanto, queremos agradecer la participación activa de todos los que están con nosotros en este encuentro. No podemos hacerlas todas porque son muchas. La verdad es que es un placer escucharos a los dos. Nos gustaría estar seguro aquí mucho tiempo, sobre todo viendo y escuchando todo lo que se ha hecho en Asturias y esa maravillosa gestión que tantos de nuestros amigos nos han alabado esta tarde, pero alguna más sí podemos hacer, y varios militantes nos preguntan, algo ya hacía referencia antes el consejero, sobre la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario ante los posibles rebrotes. Sí, Bueno, Conchita, adelante, sí. yo creo que el Servicio de Salud, en este caso, el Sistema Sanitario Público Asturiano, ha demostrado ante esta prueba de estrés, que fue muy importante, recordar que estamos en una situación excepcional que no se vivió nunca y que supimos adaptarnos. O sea, yo creo que la gran fuerza o la gran fortaleza de nuestro sistema sanitario público, que también hay que decir que no apareció de repente, ¿no? Esto es el fruto de una continuidad de muchos años en que se tomó la decisión de defender este modelo sanitario, de defender una red de atención primaria, que es lo que nos da, lo que nos define como sistema sanitario y nos da la accesibilidad, como también hay que recordar que en algún momento, cuando se cerraban centros en alguna otra comunidad, incluso centros en zonas rurales, al mismo tiempo aquí estábamos inaugurando
2 hospitales, como es el UCA o como es el Hospital Vital Álvarez Builla. Entonces son decisiones que se han tomado que ahora hace que nuestro sistema sanitario público ante esta situación pudo lograr una respuesta de adaptación rápida y que en cierta manera controló esa situación. Ahora mismo es verdad que estamos en una situación compleja porque estamos trabajando al mismo tiempo con el COVID-19 y al mismo tiempo estamos intentando o estamos volviendo a la actividad sanitaria normalizada. Ahora mismo ya se está trabajando casi recuperando la actividad que teníamos previamente en estos meses que tuvimos que hacer frente a la pandemia, pero lo que sí estamos preparando es que en cualquier momento que pueda haber un rebrote o un repunte, tener la capacidad adaptativa inmediata para que en pocos días tengamos la misma estructura que ahora hemos desplegado durante la pandemia. Por ejemplo, en las camas de UCI, como sabéis, tuvimos que duplicar las camas de UCI. De 94 camas de UCI pasamos a 204, ¿no? Pusimos en marcha en estructuras cercanas a las zonas de UCI, de zonas de reanimación, con equipamientos, incluso en el helipuerto de Luca se montó una UBI de 25 camas y ahora mismo hay un repliegue de toda esa situación, pero con el compromiso y garantizando que nosotros en 5 días somos capaces nuevamente de volver a duplicar esa situación. Entonces, es un antes y un después. Ahora mismo estamos preparados para de una forma inmediata dar respuesta a una situación similar, si esperemos no producir, pero si se llegara a producir, ¿no? Pero creo que esto no es una cosa que surja de repente, sino que teníamos el potencial suficiente previamente para ahora poder dar esa respuesta y en este momento intentar mejorar lo que ya teníamos bueno para que esa respuesta pueda ser inmediata en ese momento. Y además hemos adquirido una amplia experiencia. O sea, todas estas crisis lo que nos permiten es aprender y yo creo que el Servicio de Salud, que ahora mismo está haciendo una evaluación de todo lo que ha ocurrido, porque lógicamente nosotros siempre evaluamos nuestra respuesta y entendemos que hemos tenido aciertos, pero también hay cosas que tenemos que mejorar. Y por lo tanto, nuestro planteamiento ahora es dar esas posibles mejoras, ponerlas en marcha para que en ningún otro momento no podamos dar esa respuesta. Nos pregunta Belén por el papel de la sanidad comunitaria. Es sin duda una de las fortalezas de nuestro sistema sanitario y nos plantea qué papel jugó en este periodo de crisis y cuál será el papel que tenga en el futuro, si se va a reforzar en un futuro. Sí, bueno, yo creo que comenté antes, ¿no? Efectivamente, una de las, bueno, de lo que veníamos a hacer este equipo en esta legislatura era poner en marcha o desarrollar eso que en la legislatura anterior se denominó el nuevo enfoque de la atención primaria, ¿no? En la segunda mitad de la legislatura anterior se trabajó mucho con este tema. También se trabajó en el tema de poner en marcha lo que se denominó el plan de salud, la ley de salud. Son todo cuestiones que tienen que ver con la atención comunitaria. Y nosotros ahora lo que nos tocaba, digamos, cuando hemos comenzado, era desarrollar todo esto, ¿no? Nos ha llegado por el medio esta crisis sanitaria, pero esta crisis sanitaria precisamente nos da más razones para poner en marcha el desarrollo de ese decreto del nuevo enfoque de la atención primaria, donde se va a potenciar la atención comunitaria, donde se va a potenciar también el papel de algunas profesiones como es la enfermera, precisamente en la atención comunitaria, por poner un ejemplo, y también adquiere más protagonismo que nunca el plan de salud que se había realizado. En ese plan de salud, entre otras cuestiones, hay un concepto que se llama el concepto de salud en todas las políticas, que es algo que tenemos que ir desarrollando en esta legislatura. A nada que lo pensemos, nos damos cuenta que no solamente tiene impacto en la salud de las personas el tener un sistema sanitario bueno, es algo imprescindible. Si no tienes un buen sistema sanitario, cuando uno enferma, no lo puedes curar, ¿no? No lo puedes operar, no le puedes hacer una resonancia, no le puedes hacer la atención que necesita. Pero hay muchas otras políticas que tienen incluso más impacto, según los expertos, incluso más impacto que el propio sistema de salud. Una política en la que haya buena capacidad de tener empresas, de tener empleo, de tener un medio ambiente saludable, de tener una capacidad de hacer un ocio saludable. Bueno, en cualquier concepto que trabajemos de cualquier competencia del resto de las consejerías, muchas de esas políticas tienen un impacto en salud. Eso es algo que se conoce. Y por lo tanto,
el plan de salud tiene mucho que ver con esto y salud en todas las políticas es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Todo eso tiene mucho que ver con la atención comunitaria y, por lo tanto, algo que teníamos ya previsto y en lo que estábamos trabajando ahora adquiere más importancia que nunca. Yo quería, María, si me permites, porque vi que hay mucho interés por el tema de las pruebas diagnósticas, de las PCRs, voy a ver si puedo compartir con vosotros de mi... Ah, no está habilitada la pantalla. Bueno, no pasa nada, os lo comento. En lo último que está publicado por el Ministerio de la capacidad o la realización de PCRs, lo que se denomina la tasa de PCRs por 1000 habitantes, es decir, cuántas PCRs estamos haciendo por cada 1000 habitantes, la media de España son 59,9, 60, digamos, ¿no? 60 PCRs por 1000 habitantes. En Asturias estábamos haciendo, a esa fecha, 4 de junio, que es cuando se publicó, ahora muchos más, 99,7 PCRs por 1000 habitantes. Únicamente una comunidad autónoma, que es La Rioja, que como sabéis, fue desde el principio donde más incidencia hubo, porque uno de los grandes brotes de inicio de España fueron allí, y en La Rioja tuvieron que hacer un gran esfuerzo por hacerlas, es la única comunidad autónoma que está haciendo un poquito más de PCRs que nosotros. Es decir, como decía antes, se están haciendo muchas, y además se están haciendo muy bien dirigidas. Pero el hacer muchas PCRs y hacerlas muy bien dirigidas no protege de que se difunda el virus. Por lo tanto, relacionar eso de que se escapen los casos porque no se hagan todavía más PCRs sería un error pensarlo. O sea, hay que hacerlas para detectar dónde están los brotes y detectarlos pronto, y nos está funcionando muy bien. Pero además es muy importante que todo el mundo aporte lo que puede aportar cada uno en su papel. Pensemos que hay otro concepto que tiene que ver con esta pregunta de la atención comunitaria, y es la realidad de que no solo, ni siquiera en este momento de crisis sanitaria, no solo se muere de coronavirus, se muere por muchas otras causas. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En Asturias, concretamente, si miramos un indicador que publica el Ministerio, que se hace en base a las muertes registradas en los registros civiles, por lo tanto, donde están absolutamente todas las personas que han fallecido de cualquier causa, vemos que los excesos de mortalidad esperados en Asturias, si cogemos y hacemos un balance, un estudio de los últimos años, ¿no? En concreto el Ministerio lo hace desde el año 2008 para acá, y ve las muertes esperables, por lo tanto, en cada fecha, vemos que en Asturias hay un exceso de mortalidad. Pero es un exceso de mortalidad que es mucho menor de lo que está ocurriendo en otras partes de España. Y os digo simplemente algunas cifras. El exceso de mortalidad que hay en España, por ejemplo, entre el 1 de marzo y el 24 de mayo, que se había publicado hoy en El País, ¿no? Se hacía eco de ello. Entre el 1 de marzo y el 24 de mayo, el porcentaje de personas que falleció en España de más respecto a lo esperado de otros años fue el 46%. Fallecieron en esas fechas un exceso de 43.749 personas, de más, además de las que fallecen habitualmente todos los años por estas fechas, un 46%. En Asturias, ese exceso de mortalidad fue de 379 personas, lo que supone un 12% de exceso de mortalidad por todas las causas. Como digo, no solo de coronavirus, sino del resto de causas, porque pensemos que precisamente pudiera ocurrir que por efecto indirecto del coronavirus haya personas que se mueren de otras cosas, a lo mejor porque no se atreven a ir al centro sanitario o porque, porque no pudieran ser bien atendidas por ese sistema sanitario, porque estuviera saturado, ¿no? Afortunadamente en Asturias el sistema no se saturó en ningún momento y coincide casi perfectamente ese exceso de mortalidad con las muertes que tenemos registradas por coronavirus. Sin embargo, lugares, os pongo pues, el ejemplo, ya os digo, en España en vez del 12% era el 46%, en vez de 379 personas, 43.749. Hay lugares, como puede ser la Comunidad de Madrid, donde este exceso de mortalidad es del 144%, o Cataluña el 75%, o Castilla y León el 64%. Pero es que además, si miras y comparas ese número, por ejemplo, las 15.575 personas que han fallecido de más en Madrid, o las 11.585 que han fallecido de más en Cataluña, si comparas
con el número de fallecidos que está publicado por el coronavirus, ves que hay una diferencia de miles de personas. Miles de personas que o bien se han muerto también por el coronavirus y no han quedado registradas, o bien se han muerto por otras causas porque el sistema sanitario estaba saturado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, miremos como lo miremos, vemos que hay diferencia. Yo tengo que decir que en Asturias se han tomado decisiones que a los ojos de todos los expertos han sido acertadas. Se ve que hay diferencia en cómo han discurrido las cosas, pero es que además en Asturias, a mí me lo dice gente que ha estado en otras comunidades autónomas, en Asturias ves que la gente de la calle está actuando de una manera responsable, consciente de lo que se están jugando. Aquí ves, habitualmente, todos vemos a veces casos particulares que nos preocupan, pero que podemos etiquetar de anecdóticos, porque la generalidad de las personas sabe lo que se está jugando. Utiliza la mascarilla cuando tiene que utilizarla, siempre que sale a la calle, siempre que entra a un establecimiento, siempre que no se puedan guardar esa distancia de seguridad. Yo creo que aquí la gente está comportándose de una manera cívica y bueno, y lo que sí espero es que sigan haciéndolo y que esa falsa sensación de seguridad no nos confunda y dejemos de hacerlo. Sería muy importante. Bueno, se nos ha ido el tiempo, son muchas las preguntas que nos quedan y agradecemos por tanto la participación de quienes nos han acompañado esta tarde, pero, y lo decíamos al principio, de que se ha hablado mucho en los últimos meses de las razones, de los datos, de por qué Asturias ha logrado ser una de las comunidades autónomas que mejor respuesta ha dado a la pandemia. Varios medios de comunicación nacionales se han hecho eco de esta cuestión, diferentes organismos, la propia OMS, con mi paisana María Neira, ¿no?, a la cabeza. Y enlazando con lo que decía el consejero, planteamos la última pregunta. Hemos visto a lo largo de toda esta tarde qué se ha hecho en Asturias para obtener esos resultados, pero muchos militantes nos lo han planteado así y si podemos ser breves y concretar, ¿qué destacaríamos en toda esa labor que se ha hecho desde el Gobierno del Principado de Asturias para dar esa respuesta a la crisis sanitaria? ¿Qué destacaríamos, señor consejero, señora gerente? ¿Algo en concreto, algo en particular que ustedes destacarían, aparte efectivamente de todo lo que hemos hablado esta tarde, sí, y que hace que nuestro sistema sanitario, pues no fruto de la casualidad, ni mucho menos, sino, como decía Conchita antes, del trabajo y de la apuesta que se hizo durante muchos años, pues nos hayan llevado a tener estos resultados que son dignos de mencionar y de valorar desde distintos ámbitos? Sí, bueno, pues por mencionar, hemos desgranado muchos, pero bueno, yo podría mencionar dos, ¿no?, por destacar algo. Uno, lo que tú acabas de decir. Aquí hay un trabajo de muchos años de apuesta por un sistema sanitario fuerte, donde hay una atención primaria fuerte, que ha sido clave, como antes Conchita lo comentaba, porque aunque tengamos reivindicaciones locales o incluso profesionales de que hay que fortalecer más la atención primaria, cosa en la que estamos de acuerdo, si salimos de aquí y comparamos, vemos la atención primaria que existe en otros sitios casualmente o causalmente, donde precisamente está habiendo una peor evolución de esta crisis sanitaria. Es decir, esa robustez que tenemos de nuestro sistema sanitario público ha sido clave en que pudiéramos atender a las personas que lo han necesitado adecuadamente. Y cuando digo adecuadamente es con esa organización que hicimos en su domicilio, a poder ser los casos más leves, trasladándolos a los hospitales cuando necesitaron o utilizando una unidad de cuidados intensivos cuando fue preciso, independientemente de que vinieran de un domicilio privado o de que vinieran de una residencia, independientemente de su edad. Esa organización y esos valores solidarios, yo creo que han sido una de las claves. Y otra, yo creo que ha sido que hemos sido capaces de tomar una serie de decisiones siempre con anticipación. Esa anticipación nos ha ayudado a poder conseguir que no hubiera una incidencia que se disparara y que, por lo tanto, en ningún momento corriéramos ese riesgo por la saturación de los dispositivos sanitarios, ¿no? Yo creo que, bueno, me quedaría quizás con esas dos claves y, por supuesto, la clave de que hemos conseguido que la información se entendiera, que la comunicación fuera buena, bidireccional, entre la población y los responsables, confiaran en nosotros y siguieran las medidas recomendadas
de una manera, yo creo que muy importante, ¿no? Hubiera sido imposible sin esa colaboración de todos los ciudadanos. Yo me gustaría Y decir, bueno, Conchita, yo si creo quieres que añadir alguna sí, cosa para que se terminar. define, aparte de todo lo que ha dicho el consejero, por supuesto, yo creo que se define sobre todo en esas dos palabras, la anticipación y la prudencia. Nos hemos anticipado y hemos sido prudentes. Nos hemos puesto en los peores escenarios y eso nos ha permitido tomar medidas que evitaron muchas de las situaciones que ocurrieron en otras comunidades. Y también quería poner en valor el papel de nuestros profesionales del servicio de salud y del resto de todo el sistema sanitario público. Han demostrado que tenemos unos profesionales que, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que pudiera haber incluso situaciones de miedo, porque es normal, ¿no? Ante una situación como esta que no vivimos previamente, demostraron un gran coraje enfrentándose y estando en primera línea. Yo, si me lo permiten, añadiría humildemente la transparencia también. La transparencia de un gobierno, el gobierno de Asturias, con el presidente Adrián Barbón a la cabeza, que en todo momento ha actuado con esa transparencia, contando a los ciudadanos y a las ciudadanas asturianos y asturianas todo lo que estaba pasando, sin ocultar nada, ante un virus muy traicionero que dificultaba en muchas ocasiones pues, poder eso, ¿no? Trabajar con esa transparencia, pero sí que me gustaría también ponerlo en valor, si me lo permiten. Y despedirnos sin antes agradecerles a los dos, tanto al consejero Pablo como a la gerente del SESPA, Conchita, vuestra participación esta tarde. La verdad es que es un placer escucharos. Agradecer también a quienes nos han acompañado, la participación ha sido muy elevada. Lamentamos no haber podido dar respuesta a todas las preguntas, se nos han quedado seguro muchas en el tintero, pero bueno, yo también quiero desde aquí animar a los militantes a que sigan participando en los sucesivos encuentros que desde la Federación Socialista Asturiana se van a poner en marcha y, por supuesto, felicitarles por el trabajo realizado, agradecerles de corazón que nos hayan cuidado también y nada, espero que esto termine pronto y que en algún momento podamos recuperar de verdad esa ansiada normalidad que todos deseamos. Gracias de nuevo, gracias a todos por la participación y muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.